la forma en que se vuelca contigo es increíble. O sea, yo antes creo que en las relaciones siempre me volcaba yo y ellas lo tenían muy cómodo. Pero en el momento que tú eres capaz de poner a esa chica ahí y no tenerla en un pedestal, te gusta, te atrae, pero no la pones en un pedestal, es como que estás un poquito más al margen de todo, ¿no? Entonces eres tú el que vas poniendo un poco como condiciones. Y al final, como es ella la que quiere entrar contigo y tú estás ahí un poco como, bueno, si entras bien y si no, pues no hay problema, seguiré con mi vida. Y se vuelcan de una manera que es muy curiosa. O sea, yo a día de hoy lo estoy viviendo y me parece una locura. O sea, me parece una locura que entren de esa manera. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE y cuya historia es la de un hombre que descubre todo esto a sus 50 años. Y esto es importante, porque él mismo lo dice. Si tú le cuentas todo esto a un chaval de 30, pues a lo mejor no le choca tanto. Pero cuando llevas más de 3 décadas haciendo las cosas de una manera determinada, escuchar que si las haces al revés, de manera totalmente contraria a lo que tú estás acostumbrado, es ella la que va a ir detrás de ti, pues te rompe todos los esquemas. La historia de este compañero es la de repetir un patrón durante 30 años. Él empezó a emparejarse a los 18 y desde entonces encadenó relación tras relación, siempre con el mismo mecanismo. Rompía una relación, era él el que la rompía, y a los pocos meses ya estaba metido en la siguiente. Sin entender muy bien por qué, y sin ver que cada relación nueva no era más que la forma de olvidar la anterior y de volver a caer en una especie de dependencia emocional repetida. Ya sabéis que cuando hablamos de dependencia emocional nos referimos a esa fijación obsesiva con una sola mujer en la que cuando te ocurre te ves disuelto por completo dentro de esa relación. Lo interesante de esta historia es cómo pasa de saltar de relación en relación, repitiendo ese patrón de dependencia emocional, a sentirse en control de sus relaciones y cómo, ya con 50 años, mira atrás sin ningún tipo de lamento y dice que no cambiaría absolutamente nada porque está convencido de que esto le ha llegado justo cuando podía entenderlo. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar su historia completa desde esos 30 años saltando de relación en relación sin entender el patrón hasta el momento en el que por fin frena, se para a mirar, empieza a intentar entender o a profundizar en el conocimiento que le da la información de por qué le ha estado ocurriendo eso durante 30 años y a ese momento en el que todo empieza a encajar. Y después extraeré al final, como siempre, las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Y antes de darle paso al compañero, te recuerdo que he creado un minicurso específico para hombres casados o en relaciones largas sobre comunicación en pareja, entendida desde un enfoque muy poco convencional. Y este minicurso tiene un precio especial hasta el domingo 12 de julio a las 23:59. Debajo de este podcast te he dejado el enlace con toda la información. Y dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago y es, ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de las relaciones? Bienvenido. Hola Dani, pues la verdad que descubro este mundo un poco pues, a base de ir cayendo en mis relaciones y ya llega un momento en el cual, pues eso, necesito encontrar algo y alguna respuesta, a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Y hoy en día con internet, pues lo bueno que tienes es que miras y parece que tiene respuestas para todo, Sí. la verdad. Y entonces empiezo a mirar en internet, empiezan a aparecer podcasts de gente, apareces tú, no te hago caso, Ajá. aparece otro, o sea, es un poco, vas mirando un poquito de todo, la verdad. No es que te vea a ti y voy directo, sino voy viendo un poquito todo, pero al final yo lo que he visto es que eres tú al final el que más material tiene en todo esto. Los demás te hablan así un poquito por encima. Y lo tuyo es como yo cuando te conocí empecé a mirar así un poco por encima y vi que tenías 300 podcasts por aquel entonces, más o menos. Y bueno, empiezo a escuchar alternativos,
sea, uno, otro, o sea, sin seguir una línea. Al principio hay cosas que me cuadran mucho, otras no las entiendo, la verdad. Otras que escucho me parece que te tengo aquí al lado de vecino. Dices, o sea, no puede ser que esté viendo esto y digo, pues si es lo que me está pasando, llevo toda mi vida, me está pasando algo parecido. Y luego empiezas a utilizar palabras como monitis, hipergamia y cosas así que no entiendo. Sí, hablas de ello, pero realmente no entiendo lo que me estás diciendo. Y bueno, llega un momento que digo, pues mira, acabo de salir de una relación mala, llevo 4 relaciones en mi vida, siempre me está pasando lo mismo, entonces decido darle un orden al tema de los podcasts y empiezo desde el uno, empiezo poquito a poco a escuchar. Al principio hay cosas que no comprendo, pero bueno, como al final lo vas repitiendo en los sucesivos podcasts, pues bueno, voy cogiendo ideas. No entiendo cosas como la monitis, no entiendo de qué viene, no entiendo a lo que te refieres, pero poco a poco voy como uniendo cosas, uniendo situaciones que me ha pasado en mi vida, y llega un momento que empiezo a entender que, por lo menos que me ha pasado a mí, que cada vez que salgo de una relación me meto en otra. ¿Y por qué hago esto? Pues porque esa es la manera de olvidar a la anterior. Ujú. Ha sido todo como muy, muy seguido. Yo desde los 18 años empecé con pareja, 4 o 5 años, me metía en otra, o sea, paraba una, me metía en otra, y así ha sido durante, pues mira, si yo tengo ahora 50, pues calcula los años, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que ya te cansa, porque ves que es como siempre lo mismo, siempre es las mismas situaciones y necesito cambiar eso. Necesito cambiar eso y ¿Cuál es el patrón que tú ves que se repite, más o menos? pues el patrón que veo es que al principio cuando conoces una chica, ella está muy volcada, porque claro, tú estás en ese momento de salir, vamos a decir, porque es donde las conoces, en la noche o lo que sea, entonces hablas como un poquito picando de todo, ¿no? Entonces ellas en ese momento es como que se vuelcan mucho en ti. ¿Qué pasa? Se vuelcan en ti y tú te dejas querer. Te vas dejando querer y te van enganchando y te van llevando a su terreno. Tú intentas ser bueno porque es lo que te han vendido toda tu vida. Cada vez te ofreces más a ella, cada vez le ayudas más, cada vez, yo qué sé, dejas a los amigos incluso, dejas el deporte, o sea, te olvidas, como quien dice, de tu vida y te dedicas a ella, no en exclusiva, pero yo diría que un 80% te dedicas a ella. El 20 es para ti y el 80 es para ella. Y ahí es donde empieza, pues eso, el sexo al principio es buenísimo y empieza a caer, pero de una manera exponencial. Y claro, cuando son una o dos parejas, pues dices, bueno, pues igual es la chica. Ujú. Pero cuando ves que es una dinámica que se va repitiendo una, otra y otra, y dices, joder, pero si el sexo al principio es buenísimo, pero va pasando esto. Y luego empieza, pues eso, o no te hacen caso, o te empiezan a hablar de una manera que dices que yo ya no sé si soy su pareja, o soy un amigo que viene a casa, o solo me quieren para que traiga dinero a casa, o... ¿No entiendes? Mm. Entonces, ahí es donde empiezo a atar cosas y a ver que hay una dinámica ahí que no la entiendo. No la entiendo. Y bueno, antes pues internet no existía. Entonces tú hablas con los amigos y como todos van Da igual. al mismo agujero, pues dices, ¿será que es normal? Entonces, claro, no tienes una escapatoria, no tienes alguien que te diga, no, no, esto no es normal. O sea, por eso te digo que a mí me ha llegado esto pues con 49 años, que es cuando te he encontrado, vamos a decir, Ujú. y he empezado a ver qué pasaba. Antes comentaba, descubre el podcast y has dicho, primero no te hago caso, luego picote otras cosas. ¿Qué imagen te da que esto? O sea, me refiero, cuando tú llegas al podcast y ves, hombre, Alfa Top, entiendo que te llevas como una imagen de decir, esta mierda, o a lo mejor no, no lo sé. No, no, no es mierda, ¿no? Lo que pasa que como internet ahora es como está muy abierto a todo el mundo, pues no sabes lo que hay detrás y tampoco tienes con quién hablar directamente. Si tú tienes, yo por lo menos, yo te voy a poner mi caso. Si yo tengo una persona física y hablo con ella, pues me da más confianza. Si yo lo que estoy viendo es una imagen que está hablando y sí, hablas muy bien, te expresas o sea, te expresas muy bien,
se te entiende de maravilla, pero me falta esa confianza de la persona cercana, vamos a decir, ¿no? Ujú. Pero hoy en día funciona todo así, entonces no te queda otra. Entonces, para mí, la manera de fiarme es a base de escuchar podcasts, a base de que haces entrevistas a compañeros, a base de, dices, joder, si tuviese solamente 10 podcasts, dices, bueno, pues este ha hecho 10, ha soltado ahí lo que tenía que soltar y se acabó. Pero en este caso tienes 300 ya no sé cuánto, no quiero ni saber, dices, si hay tanta inversión es porque por algo será, o sea, no es por gusto, no creo que tenga tanta labia como para... Y entonces, pues yo ya, no sé, dices, bueno, pues venga, vamos a meternos a fondo en esto y luego vas cogiendo pequeñas ideas que las voy aplicando en la calle y ves como que, no sé, te dan seguridad por lo menos. No es que veas cambios con referente a las chicas, ¿no? Pero, por ejemplo, el llevar una conversación, el estar hablando con ella, saber hacia dónde llevas una conversación y el saber que no tienes que estar todo el rato halagándola. Porque en mi época todo era eso, qué ojitos más bonitos tienes, qué sonrisa, o sea, todo lo contrario, vamos a decir, a lo que realmente tienes que Mm. hacer, porque al final, ¿no? Lo que nos dices tú, o sea, al final tú te pones por debajo de ella está por encima tuyo y dices, si están todos por encima mío, puedo hacer lo que me dé la gana, elijo a dedo. Claro. Entonces, yo eso es lo que, bueno, he aprendido, es que nadie nos enseña, ¿no? No sé, pero es lo que he visto en la calle al final. Y yo tengo amigos a día de hoy que funcionan así. Mm. Claro, les funcionan las 2 primeras veces. Luego ya la tía se le sube encima y Y, y fuera. Hay cosas que descubres en los episodios cuando empiezas a escuchar y empiezas sobre todo como ya con un orden. Dicen que la Red Pill, que es todo este contenido, es como muy amarga. El sabor es como que te deja un regusto amargo al principio. Yo no sé si en tu caso te pasó de estar escuchando cosas y que digas, joder, tío, y tiene que ser esto así, y por qué y tal, y cómo son. ¿No? Tengo a veces algún alumno por ahí que dice, hay que ver cómo son. No sé si tú tuviste esa reacción o todo lo contrario, a lo mejor fue aceptación absoluta y bueno, y te pareció todo bien. a mí me llamó, y yo creo que es lo que nos llama a todo el tema de la hipergamia. Eso es una locura. O sea, el estar con una mujer y ver que está contigo, pero que realmente, porque claro, luego lo ves en el día a día. Les pueden estar casadas, pero le ves que está con un compañero o en la calle mismamente, y ves como que, claro, al principio igual, si nadie te lo dice, no te das cuenta, ¿no? Porque dices, bueno, pues es una conversación, ella está a gusto, pero ya cuando empiezas a escuchar estos podcasts, el tema de la hipergamia, y empiezas a fijarte en la calle cómo se relaciona una mujer casada, vamos a poner, y empiezas a ver ciertas cosas que al principio decías, va, parece que quiere algo, pero está casada, ¿cómo va a ser eso? Y claro, ya ves actitudes de ellas que dices, coño, pues igual está lo que está haciendo es, si tiene a su marido en casa que está un poco cansada de él, o no es lo que ella quiere realmente, y está por ahí, y bueno, pues a ver si encuentro lo que quiero. Y claro, como hoy en día el tema de la separación está a la orden del día, igual hace 20, 30 años era más complicado esa situación, ¿no? Pero a día de hoy es como muy fácil, lo tienen muy fácil. Entonces yo creo que una mujer hoy, si quiere, el que tiene en casa no le convence, busca en la calle y encuentra pues lo que ella quiere. En ese sentido, digo, ¿eh? ¿Qué cambio has notado tú en... O sea, me refiero, tú ya tienes un recorrido, una experiencia, has visto una época totalmente distinta a la de ahora. O sea, habiendo visto esas dos épocas, notas como que esto ha sido como una explosión en muy poco tiempo y no tiene nada que ver. Echas de menos ciertas culturas o costumbres o algo. No sé, ¿cómo has experimentado la evolución? A ver, yo la diferencia que veo, antes era todo como muy, muy cuadriculado, ¿no? Conoces a alguien, te casas, tienes hijos y esa es tu vida, se acabó. O sea, ese es el patrón que se sigue. Hoy en día todo eso está roto, o sea, todo eso ha cambiado, que es una locura. O sea, ya las relaciones para mí están rotas, la gente tiene hijos, pero aguanta lo que se tienen que aguantar. Pienso que hemos perdido, cada uno ha perdido su sitio en la vida, la mujer ha perdido su sitio, el hombre también, y así van las familias. O sea, al final yo creo que estamos todos en un momento en el cual realmente no estamos a gusto con lo que tenemos. Entonces necesitamos encontrar respuestas, yo por lo menos necesitaba. Y yo creo que el mayor problema que hay hoy en día es ese, que estamos todos, que podemos hacer de todo, pero al final
yo pienso que cada uno tenemos nuestro sitio y no lo estamos haciendo, no lo estamos trabajando. Y creo que eso es importante, vamos. Yo pienso que muchos de los problemas que nos encontramos a día de hoy, a título personal y a título de relaciones, me refiero, o sea, tanto con uno mismo como con las personas con las que te relacionas, tanto hombres con mujeres como mujeres con hombres, nacen justamente de eso. Es como, ¿sabes? Como como si sacas a un perro, un gato, un X, un animal de su hábitat, lo metes en otro hábitat distinto y es como, bueno, por narices, el ahora tener que acostumbrarse a que todo esto es diferente cuando este animal está preparado a que, ¿sabes? A otro tipo de rollo, pienso que surgen como ciertas incompatibilidades o ciertas desbalances y yo creo que los problemas modernos muchas veces vienen de ahí, ¿eh? De, bueno, vivimos un entorno o vivimos una serie de costumbres que no estamos preparados para esto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, volviendo un poco al tema de antes, escucha los podcasts, lo que nos has contado de la reacción que has tenido, la reacción que tuviste con eso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Cuando escuchas lo de los alumnos, compañeros y todo esto que han pasado por aquí, te hace sospechar más, por ejemplo, que haya gente que dice, hostia, pues yo escuché esto y digo, esto lo ha comprado. O menos, o no sé. A ver, el tema de los compañeros cuando escuchas al principio, no sé, yo la sensación que tuve en un principio era como, eso no puede ser verdad, hombre, cómo puede ser que alguien esté así? O sea, yo la verdad que ahí me entró dudas, y ahí tengo que confesarte que ahí tenía dudas, porque escuchas las conversaciones y es como, pero ¿cómo va a andar una tía así? Si normalmente eres tú el que andas así, Mm. ¿entiendes? O sea, realmente tú me estás diciendo lo contrario a lo que he visto yo toda la vida y a lo que he hecho toda la vida. O sea, he sido yo el que ha andado detrás y ahora me estás diciendo, no, es que si haces esto de una manera, es ella la que anda detrás tuyo. Y claro, en un principio eso es como, vamos, es romper todos los esquemas, es decir, no sé, o sea, es como decir que ahora los coches de gasolina sin gasolina pueden andar. ¿Cómo? A ver, pero si antes había que echarle siempre gasolina. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que le quito la gasolina y funciona? Pues esto es igual, o sea, yo llevo toda mi vida detrás de las mujeres para conseguir una y ahora me estás diciendo, si haces así así, ella va a andar detrás tuyo. Claro, eso es, por lo menos para mi edad, es romper todos los esquemas. Igual a un chaval de 30 años, igual no le choca tanto, pero a mí me tocó un montón. O sea, yo hasta que, vamos a decir, hasta que no he vivido eso realmente, me ha costado darle la vuelta a la cabeza. Y no es decir, no, no te creo, sí te creo, pero porque por eso te he seguido, por eso me he metido en el DTE, por eso, o sea, te creo, pero, pero hostias, cuesta creerlo, ¿eh? O sea, yo entiendo que es como, vale, sí, tiene sentido, pero no sé cómo, no sé a qué sabe. Es como, hasta que no lo vives en carne propia y no lo estás experimentando, dices, ah, vale, hostias. No sé, eso tiene que ser como otro momento como muy de romper la cabeza un poco, romper el esquema. Ya no solamente el decir, el que te digan que todo es al revés, sino cuando experimentas realmente, casi, de verdad tengo que hacer menos de lo que es contraintuitivo. Recuerdo una persona que entrevisté también en el podcast que decía, el problema de esto es que es contraintuitivo, o sea, es decir, es todo lo contrario a lo que se te pueda pasar por la cabeza hacer. No sé, ¿cómo ha sido el momento de eureka en tu caso, ese momento de que, bueno, pues tienes la experiencia o has vivido de alguna forma que era al revés? Yo sobre todo me he empezado a dar cuenta porque al principio, bueno, sales, ¿no? Te relacionas con chicas, pero el mayor problema es que esto ya lo tienes interiorizado, el tema de cómo eres. Claro. Ahora tienes que cambiar todo y meter el DT en la cabeza. Y entonces eh, empiezas a decir cosas que para mi cabeza no son coherentes. Entonces tengo una lucha interna de que mi cabeza quiere decir una cosa y no, no, no vayas por ahí porque eso así no funciona. Y luego lo curioso es que en un momento dado, si estás hablando con una chica, le dices algo que te puede parecer que es absurdo o que no va en la línea como para tener algo con ella y le ves que ella de repente empieza a reírse y dices, cojones, yo nunca había pensado que diciéndote esto te ibas a reír. O sea, y es que es así. Y yo, claro, al final, si todos los tíos vamos donde las tías y todos les decimos lo mismo, o qué bonita eres, qué bien te queda el vestido, es todo como muy repetitivo, ¿no? Mm. Y entonces yo ahora estoy un poco, no sé si es tener empatía con ellas, y es un poco como entender el por qué reaccionan así cuando les entra un tío. Porque claro, si todos entran a lo mismo, claro,
quiero entender que la tía puede estar cansada, no, lo siguiente. En cambio, si viene un tío y no viene en ese plan, dice, hombre, pues uno que viene y parece que solo viene a hablar. Y viene a estar a gusto conmigo, encima es gracioso, no me está diciendo lo mismo que los otros 30 que me acaban de venir. Mm. Y entonces para mí tiene su sentido. O sea, al final, una vez que lo ves, que lo experimentas y que ves que ella disfruta contigo, está a gusto, luego ya, lógicamente, el tema de que consigas que le gustes o no ya es tema aparte, ¿no? Pero por lo menos ves que no se va, que ella te saca temas, que está a gusto contigo, que se divierte. Y dices, joder, pues... Y no tengo que estar todo el rato pensando qué le digo, sino que ella también te dice cosas, pues es mucho más sencillo tener una conversación. Yo, a día de hoy, con una chica que conozco, que me llevo muy bien, he llevado hasta 4 horas hablando con ella, cuando antes a la media hora ya no sabía qué decirle, Ujú. porque iba siempre con miedo. ¿Y qué le digo? ¿Y qué no le digo? Y ahora se me alargan las conversaciones que dices, pues para allá vete porque es que ya vale, o sea, No solo eso, pero luego, tocas temas también en los que, digamos que te sientes como más atrevido con ciertos temas que sacas y no es que tengan, o sea, la reacción que puedas tener es hasta más positiva, hace que la conversación tenga más enganche, ¿no? sí, 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 totalmente. O sea, puedes hablar de cualquier cosa desde tu sitio, porque como no estás buscando realmente nada, y ellas se sienten muy cómodas. Aparte luego, ellas luego te expresan cosas, se aprende mucho con ellas. Y entonces yo creo que lo guay de todo esto es, estás hablando con ellas y estar un poco fijándote cómo, qué dicen, cómo lo dicen y qué expresan. Y luego, bueno, luego ya cuando vienes a tu casa, y es una costumbre que he cogido también, que creo que es muy buena, es como analizar un poquito las conversaciones y ver dónde has hablado, dónde has podido fallar, si lo podías haber hecho de otra manera. Y yo creo que eso es bastante interesante. El hecho de, has dicho una cosa importante que a mí me parece relevante, ¿no? Cuando estás hablando con mujeres, aunque no tengan una intención, aunque sean simplemente amigas y tal, el verlo desde este prisma te hace entenderlas mucho mejor y aprender un montón de cosas de cómo realmente ellas piensan a la hora de cuando le entra un tío o cuando no, cómo toman ciertas decisiones. Em, bueno, si quieres, volviendo a la línea esta de, estás escuchando lo de los alumnos que hemos comentado antes, que, bueno, pues te hacía pues, ser un poco más escéptico incluso. ¿Qué es entonces lo que te lleva a tomar la decisión? O sea, por qué el DT? ¿Por qué me meto en el DTE? Sí. Bueno, principalmente porque me das una confianza, la verdad. Luego, el tema del dinero, pues a mí a día de hoy ni me sobra ni me falta, me va bien la vida. Entonces dije, o lo hago ya, o porque yo creo que desde que empecé a escuchar los podcasts hasta que hice el DT, no sé si pasaron 3 meses, así, no pasó mucho más. Ujú. Yo esto de Red Pill y todo no tenía ni idea ni que existía, o sea, no conocía nada de este mundo, ni por un lado ni por otro, o sea, no conocía absolutamente nada. Entonces dije, pues yo creo que ya es hora. Y fue como un regalo de cumpleaños. Dije, pues, oye, ¿por qué no? Es un dinerito, lo inviertes en ti y a ver qué pasa. Y bueno, a día de hoy la verdad que estoy contentísimo y, o sea, y yo creo que es una inversión muy buena. O sea, es una inversión muy buena en tema relaciones, es una inversión buena a término personal también, porque te hace afrontar la vida yo creo que de otra manera y estás mucho más seguro pues en muchos aspectos. Eh, no sé, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, yo he sido como siempre muy introvertido. Entonces igual llegaba a un sitio, bueno, a mi trabajo, vamos a decir, y había 10 personas del trabajo hablando y a mí me costaba mucho entrar en ese círculo. Y a día de hoy pues soy capaz de entrar en ese círculo, estar a gusto, hablar, dar mi opinión y no estar fijándome tanto en lo que estoy diciendo, sino me apetece decirlo, creo que no me estoy metiendo con nadie, lo digo y encima lo dices de tal manera que los demás te ven tan seguro que parece como que encima controlas del tema, vamos a decir, ¿no? Y te abren como más las puertas y ves que la gente encima pues se acerca más, se acerca bastante más. O sea, estoy hablando hombres, mujeres, me da igual, ¿eh? Entonces, en este sentido, me ha dado una seguridad muy grande. Es que la seguridad con la que dices las cosas, al final la gente compra seguridad, de alguna manera. Tanto a nivel de comprar, por la propia palabra, como a nivel de queremos estar cerca de personas que nos transmitan una seguridad. Entonces, que al final es la forma más fácil de transmitir seguridad la que tú acabas de contar, que es
no pensar en lo que estoy diciendo, simplemente quiero decir esto y lo digo. Y ese ser tan genuino muchas veces transmite como pues que te abran más las puertas. Obviamente calibrada, siendo calibrado y sabiendo por dónde van los tiros, entendiendo las interacciones, entendiendo las personas que tienes enfrente. Em, Justamente comentaba lo de la entrada al DTE, relativamente 3 meses. Desde que escuchas contenido me refiero, ¿has escuchado otros contenidos? ¿Escuchaba en aquel entonces otros contenidos? ¿Qué opinión tienes de la avalancha que hay a día de hoy de Red Pill? Si digo la verdad, escuché al principio un poquito antes de conocer tus podcasts y no me engancha. O sea, no vi nada que digas, "Guau, esto me engancha, esto me comunica algo". En cambio, lo tuyo fue como comunicas muy bien, te expresas bien, explicas todo. Y los otros, pues no sé, no conseguía congeniar con ellos. Entonces yo funciono mucho por emociones, ¿no? O sea, esto me transmite algo o no me lo transmite. Y tú en ese momento, pues transmites como, aparte de mucha seguridad en ti, transmites una opinión y se te entiende muy bien. Lo que pasa que, bueno, se te entiende bien, pero claro, se te entiende bien, pero luego hay que asentarla, vamos a decir. Entonces yo con los otros no he escuchado algo, pero es que no me apetece tampoco. No me apetece porque me he centrado en ti y creo que es como he encontrado la llave mágica, entonces ¿para qué voy a escuchar otra cosa si es que Ujú. veo que contigo me va bien? Si me funciona, no necesito más. Es como tú vas a un doctor y te dice, tómate esto, y ves que funciona, ¿para qué voy a ir a otro doctor? Si este me está consiguiendo hacer lo que yo quiero. Ujú. Entonces contigo he tenido esa sensación desde el principio, me lancé al DT de cabeza, he ido probando todo lo que nos has enseñado y veo que hay resultados, o sea, a mi ritmo, vamos a decir, yo eso ya lo sabía, o sea, yo no esperaba que fuese a entrar ahí y decir, bueno, mañana ya voy a tener resultados, ni mucho menos, no. A mí si alguien me vende eso, ya de buenas a primeras ya es que ni entro, así te lo digo, Claro. porque me estás vendiendo una mentira, o sea, primero yo me conozco, sé cómo soy y me cuesta siempre cualquier cosa, pues me cuesta desarrollarla en mi cabeza o lo que sea. Entonces, como tú tampoco lo vendes en ese plan, a mí me da esa confianza de decir, bueno, él te explica, te dice cómo lo tienes que hacer, pero dices, bueno, cada uno a su ritmo. Y es verdad. O sea, yo acabé el DTE, vi cosas que estaban pasando ya, pero hasta que no han pasado unos meses, yo no estoy viendo realmente una evolución en mí. Ahora es cuando estoy viendo la evolución. Ahora es cuando estoy empezando a ver cómo tengo que estar, cómo tengo que hablar. Estoy viendo resultados, estoy viendo comportamientos de las mujeres conmigo que antes no las veía. Entonces, a mí me ha costado, no sé los demás cómo andarán en ese sentido, pero vamos, a mí escuchar otras cosas a día de hoy es que no, Ujú. es algo que no me llena. Dentro del DTE, ¿qué cosa? Entiendo que por lo que nos ha contado, a menos escala de lo que ahora ha experimentado, pero ¿qué cambios, avances o no avances? ¿Qué es lo que experimentas durante el DTE? ¿Y qué resistencias también tiene? Bueno, a mí es que lo del day game no lo he hecho en el sentido de hablar con alguien para conseguir un número de teléfono o quedar con esa persona. O sea, yo lo he utilizado por hablar, un poco por soltarte, ¿no? Y entonces, yo igual antes iba a un bar a tomar un café y las camareras son como muy, muy suyas, muy cerradas, ¿no? Aparte, a veces suelen ser muy guapas y lógicamente están de cara al público y ya sabemos cómo somos. Entonces yo lo empecé a utilizar un poquito en esos aspectos, ¿no? Chicas guapas, pero sin querer conseguir nada de ellas, Ujú. sino el hecho de poder hablar y el poder hacer que ellas quieran hablar contigo. Y yo a día de hoy voy a 4 bares que me gustan y la camarera puede ser guapísima y me ve, sabe lo que quiero, habla conmigo tranquilamente. Entonces empiezo a notar esos pequeños cambios. Luego, a partir de ahí, pues empiezo, bueno, no soy de salir por la noche porque ya no me apetece, Ujú. pero bueno, descubro que a la tarde también se sale, porque claro, tantos años sin salir, pues estaba desenganchado de todo. Y poco a poco, pues vas abriendo círculos nuevos y te van enseñando de que, bueno, pues ahí a la tarde también se puede salir. Puedes salir a las 3 4 de la tarde y empieza a haber gente de mi edad
Y bueno, empiezas a salir, empiezas a entrar en los bares y empiezas a ver cómo te miran. Antes no lo veía, o sea, antes no sé por qué no veía esas cosas. Y empiezas a ver facilidades, sobre todo en ciertas chicas. Luego, por ejemplo, el llevarte a una chica concreto, bueno, pienso que eso ya es más complicado y ahí tienes que ser más artista. Y bueno, yo a veces tampoco tengo ni la paciencia, ¿no? Pero bueno, una vez he probado a hablar con una chica que se le ve que está un poco subidita y ahora por lo menos, no sé cómo decirte, sé cómo encajar una conversación con ella y le ves que por lo menos está dispuesta a seguir la conversación. Aunque luego no esté dispuesta a nada más, pero está dispuesta. Entonces, bueno, si quieres, yo a veces me voy probando y voy diciendo, bueno, pues voy a probar una chica que está, bueno, que la veo que está bien, pero tampoco me complico la vida. O sea, es como, yo sé que hay otro tipo de chicas que a mí me gustan también y son más sencillas y están como más abiertas a la comunicación. Entiendo. Pues no hace lo que falta complicarme la vida. ¿De resistencia has llegado a tener a la hora de aplicar o de hacer cambio de esto bueno, aparte de lo que decía antes, ¿no? De que tu mente tienes como una batalla interna, aparte de eso, algo de que te haya costado más llevar a cabo? Hombre, la mayor resistencia para mí es, bueno, pues el ser capaz de hablar con todo el mundo. O sea, el hecho de que una sonrisa, el hablar al zapatero, yo que sé, al que te viene a casa a repartir, yo qué sé, en el supermercado, o sea, encontrar cualquier momento en el que alguien igual esté dispuesto a hablar, tú seguir ahí hablando. Porque antes igual ibas a la gasolinera, ¿no? Y mismamente el dependiente te decía algo y tú en vez de seguir, sí, no y se acabó. Y ahora tienes la opción esa de, primero te tienes que hacerte la idea de, venga, voy a ir y si me dicen algo voy a enganchar esa conversación y voy a seguir. Aunque sean 2 minutos, no es más. Pero antes no hacía eso. Y yo creo que esa es la mayor resistencia. ¿Qué provoca esto? Que luego estás en cualquier ámbito, da igual, noche, tarde, y eres capaz de estar como más suelto. Entonces, en un momento dado estás rodeado de 3 chicas y te sale la conversación, te sale la chorrada, te sale o sea, es Mm, automático, vamos a mm. decir. Es muy importante o sea, al final piensa que o sea, si pretende, que mucha gente pretende hacer eso, no hablo con nadie nunca en mi día a día, digamos, y estoy del trabajo al gimnasio a mi casa y tal, y no hablo, y con mis auriculares puestos. Claro, cuando luego llega el sábado que salga o por la tarde el domingo, es obvio que no vas a estar en un plan de que te salga absolutamente nada. O sea, lo raro sería que de repente te salieran cosas, ¿no? Porque como que estás súper frío, súper atrofiado. Quería comentarte otra cosa respecto al principio de todo que comentabas que, bueno, has ido como saltando relación en relación y tal, y siguiendo un determinado patrón. ¿Te ha generado eso de alguna manera como algún recelo a meterte otra vez en otra relación o como estar más a la defensiva en ese sentido, en el sentido de comprometerte de nuevo? Sí, totalmente, vamos. Yo salí de mi última relación y me autoconvencí de que no me metía en otra, hasta que no entendía qué es lo que estaba pasando. Porque he tenido alguna ocasión, pero la he separado porque digo, no me voy a meter aquí. No me voy a meter aquí porque veo que voy a acabar en la misma situación y en estos momentos no quiero. A día de hoy, creo que la gran mayoría de mis preguntas ya están resueltas y el mayor problema que tenía de todas las relaciones que he tenido ha sido la monitis, que no entendía qué es lo que me pasaba. Y el salir de una relación y meterme en otra, no entendía por qué hacía eso, pero vamos, era básicamente porque me meto en otra relación para olvidar la anterior. Ujú, Yo la verdad es que en mis relaciones las he roto todas yo, o sea, porque no estaba a gusto, no me sentía bien, había algo que no me cuadraba, ujú. y cada vez que me iba de la relación me iba convencido, pero en el fondo si esa chica, vamos a decir, hubiese venido un poco detrás mío, me hubiese convencido. Entonces la mejor manera de que no me pasase eso era, me meto en otra relación, me involucro otra vez, y ya estoy otra vez metido en otra monitis. Y eso ha sido una tras otra, hasta que he llegado a la última y he dicho, vale ya.
Entonces, sabía que si me metía después de acabar en 2, 3 meses en otra relación, me iba a volver a pasar lo mismo. Entonces lo que he ido es un poco esquivando todo, relaciones personales con las chicas, o sea, sí he ido trabajando el hablar con ellas, el ver en qué momento están, el ver si ella está receptiva o no conmigo, pero he ido un poco como poniéndoles barreras a todas. O sea, no es que haya habido muchas, pero les he ido poniendo barreras a todas. Y ahora que he respondido esas preguntas que tenía ahí en mi cabeza y que creo que ya me siento seguro y que veo que aunque una chica se me acerque, quiere algo más, y como ellas son seductoras al máximo, en estos momentos creo que sí, puedo estar ahí, me puede seducir, pero mi cabeza ya está un poco más fría y sé que si en un momento dado tengo que salir, no voy a tardar ni 2 años, ni un año, sino va a ser como más automático, va a ser como, ya veo a dónde me quieres llevar y no te voy a dejar que me lleves hacia ahí. O sea, no sé si me he vuelto más frío o más calculador o pienso mal las cosas, no sé decirte. O sea, me implico con esa persona, pero siempre hay una parte de mí ahora que no deja que se implique tan emocional como antes. Sí, disfruto de esa persona, disfruto a tope, porque, oye, al final, pues los hombres tenemos una dependencia grande con las chicas y intento disfrutar. Pero hay una parte de mí que ahora dice, bueno, cuidadito hasta dónde llegas, porque si esto no es lo que tú quieres, sales de aquí y no te tienes por qué meter en otra para olvidar a esta. Por lo que dices, lo siento más como un ya no suelto el volante, ¿no? Como me meto en el... ¿Sabes? Que a lo mejor antes pasa muchas veces, cuando tiene uno una tendencia a coger un apego o una dependencia, te mete en una relación y sobre todo al principio, que como bien has dicho antes, que es cuando más volcada está en ella, tiendes a soltar el volante y es como, bueno, a donde me lleve, ¿no? Voy con la inercia. Y ahora yo no lo considero más frío ni más calculador, yo personalmente, lo considero más bien no soltar el volante. Y creo que es una forma de disfrutar de las relaciones desde un prisma más consciente. Yo diría consciente como palabra, ¿no? De decir, vale, bien, vamos a ir por aquí, pero no me va, esta vez no me vas a hacer el canto de sirena y aparezco al día siguiente, Dios sabe dónde, en qué costa, ¿vale? Sino que esta vez no va a ser así. Creo que es una forma de disfrutar de las relaciones diferente y que no te olvidas de ti mismo, ¿no? Que no te dejas. No pierdes como el centro. Que no, estoy intentando aquí encontrar las palabras, pero creo que es eso. Es un poco. Voy a meterme en una relación sin olvidarme de lo que yo soy antes de la relación y sabiendo diferenciar muy bien dónde empiezo yo y dónde empieza la relación, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, no perder pues tus hobbies, tus amigos, no sé, tu familia. Ujú. O sea, poner eso un poquito por delante a ella. Oye, que ella esté ahí también, pero que no sea lo más importante. Porque yo creo que en mi vida las he puesto por encima de todo. Entonces, en estos momentos, sí, puede tener su hueco, pero hay otras cosas que son más importantes. Lo que pasa que a mí el tema de las mujeres es que vienen como muy enseñadas, que no sé, que vendrá de serie, ¿no? Como sueles decir tú, pero son seductoras al máximo, es una locura. Si te dejas seducir, es que es increíble cómo lo hacen, o sea, es como te van poquito a poco, vas rascando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando te has dado cuenta dices, ostras, es que me ha quitado toda mi esencia, o sea, y entonces ahora, pues gracias a Dios, creo que me encuentro fuerte en ese sentido. O sea, y es como, sí, puedes entrar, pero vas a entrar hasta aquí. Y a partir de aquí, yo también voy a decidir. Y bueno, vamos viendo, a ver qué pasa. Tienen esa esencia, yo pienso, aparte de que evolutivamente la tendencia es a ser más social, a leer más este tipo de detalles, a tener una forma de influenciar en lo demás, pues diferente a la nuestra, que nosotros quizás somos más directos y queremos como buscar una confrontación, y ellas pues tienen una influencia un poco más indirecta. Y otra cosa, y al final si lo piensas y dices, vale, vamos a ver, una chica desde a día de hoy ya es una locura, pero pongamos algo promedio. ¿Desde qué edad empieza a tener interacciones con chicos en ese plan?
Joder, pues prácticamente desde antes de que cumplan la mayoría de edad, pero vamos a ponernos en que a partir de los 18. ¿Cuántas interacciones o sea, cuántos tíos se le pueden acercar a una tía un fin de semana o incluso por redes directamente en el plan de querer conseguir una relación o querer buscar una intimidad? Pon el número que se te aparezca por la cabeza y ahora multiplícame eso por una chica que desde los 18 hasta los 38, ¿qué no habrá visto? O sea, yo pienso que muchas veces como si se saben ya todos los trucos, que muchas veces, a ver qué truco, a ver qué le digo, a ver qué frase, como, ¿qué vas a...? O sea, me refiero, si ya la han visto, si ya la han entrado 50.000 millones de veces. Entonces llega un momento donde saben, como tú bien dices, conocen muy bien a los hombres, conocen muy bien nuestra psicología, aunque nadie se la haya enseñado, pero es como lo han visto tantas veces que hasta ellas mismas lo dicen. Si es que soy muy simple, o si es que es muy fácil. Somos muy básicos, sí, la verdad es que sí. Claro, lo han visto tantas veces que es como muy obvio para ellas. En, en estas relaciones que has tenido que no terminaron muy bien o que siguieron ciertos patrones, ¿ha habido alguna separación, alguna, bueno, ruptura, por así decirlo, en la que tú hayas experimentado que a nivel social estamos realmente en otra época y que siempre salgamos mal parados nosotros? O sea, me refiero, ¿tiene como alguna opinión respecto a eso? A ver, a día de hoy la mujer tiene mucho poder, o sea, tiene mucho poder y en el momento que te separas, aunque tú hayas hecho bien las cosas, vamos a decir, separación de bienes y sin hijos, te estoy hablando, siguen teniendo el poder ellas. En estos momentos ellas pueden hacer una llamadita, vienen y te estoy hablando de la poli, pero bueno. Ya. Eh, a ti no te van a preguntar, le van a preguntar a ella. Y como ella quiera amargarte la vida, te la amarga. O sea, yo he pasado de tener que irme de mi casa, pero así, o sea, de tener que marcharme. O sea, y dices, pues yo no he hecho nada. Pero tienes dos opciones. Te quedas o te hunden en ese sentido. Y pienso que cada mujer es diferente y cada mujer es un mundo, ¿eh? Ujú. Pero hay veces que si le tocas el ego donde a ellas no les gusta, pues bueno, si quieres a mujer te puede hacer mucho daño, te puede hacer mucho daño. Entonces tienes que andarte con pies de plomo. O sea, yo a día de hoy no tengo ningún resentimiento hacia esa persona y pienso que es una persona que en su momento, pues bueno, cuando nos hacen daño o lo que sea, igual todos actuamos igual. Y si tuviésemos nosotros el poder, vamos a decir, que en estos momentos pueden tener ellas, yo creo que todos íbamos a hacer lo mismo. Nos aprovechamos de eso y tiramos de ello. O sea, porque aquí nadie somos tontos. Ujú. Entonces, al final, realmente no creo que sea un fallo de ellas, es un fallo de la sociedad que se les está, que bueno, que también en cierto momento lo necesitan, cuidado, pero creo que se les está dando como demasiado manga ancha y lo que deberían de hacer con nosotros yo creo que es preguntar también. O sea, si una mujer en un momento dado, lógicamente, tiene un problema, llama a la poli y vienen y, oye, pues me está haciendo esto o ella se ha sentido pues eso, que la han atacado violentamente o lo que sea, entiendo totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, creo que al hombre también le tienen que preguntar y decir, bueno, aquí ha habido un problema, vamos a separar estas dos personas, cada uno por un lado, y ahora vamos a ver qué está pasando aquí, si realmente es cierto o no. Porque el problema que veo yo es que a nosotros nos hunden de una manera increíble. Claro, luego se escucha cosas muy raras. Claro, eso quién se lo tiene que preguntar. Pues mira, yo gracias a Dios tengo la cabeza muy fría y nunca se me ha pasado por la cabeza, pero entiendo que hay gente que si tiene hijos y ve que le quitan hijos, se queda en la calle, se queda sin un duro y no tiene quien le ayude. Yo, mira, gracias a Dios tengo mi familia cerca, me ayudaron y hablando con gente, como digo yo, pues te tranquilizas y bueno, nunca llega la sangre al río. Pero claro, la situación de cada uno es diferente. Entonces, yo lo que veo es eso, esa desprotección total del hombre. O sea, pienso que podrían hacerlo de otra manera. Se podría hacer de otra manera en la cual todo fuese más sencillo, en la cual se escuchasen las dos partes y luego cada uno que se defienda. Y bueno, lo que haya que hacer se hará, lógicamente. Pero pienso que no puede ser tan descarado hacia un lado o hacia otro. Y creo que están cambiando las cosas. Creo que poco a poco está cambiando esto. Pero, pero bueno, todavía le está costando y costará. Pero bueno, por lo menos el cambio parece que se ve. Yo lo que veo con esto es que al final, obviamente, todas las discusiones, disputas o lo que sea,
hay dos versiones de los hechos y la idea de cuando llega un tercero externo es que, por lo que tú has dicho, escucho las dos versiones, entiendo también que es una parte importante, ¿no? Entender de esas diferencias que tenemos cada uno de nosotros, ellas como mujer y nosotros como hombre, y a partir de ahí tomar una determinación externa. Pero claro, yo a día de hoy lo veo y es como lo que tú dices. O sea, llegas, primero que no entiendes las diferencias porque partimos de la base de que todos somos exactamente iguales, que no es el caso. Pero bueno, esa es la parte, ¿no? Segundo, que no escucha nada más que una versión de los hechos. Y es obvio que la persona que cuente su versión tiene un interés. Todos tenemos un interés y todos vamos a barrer para casa. Entonces, al final lo que acabas consiguiendo es un desequilibrio total, mayor rivalización entre las dos partes, alguien que tiene muy las de perder y que no le queda otra que o apechugar o que es lo que tú dices, cada uno tiene una manera de reaccionar ante las situaciones y pienso que es mucho más peligroso las soluciones que se aportan a día de hoy, porque claro, deja un desbalance tan grande que cuando una persona no tiene nada que perder, pues es que casi que es peor que cuando en un momento dado se le da una oportunidad o se siente escuchado, se siente de alguna manera útil en el proceso. Y bueno, te preguntaba porque se me venía a la cabeza eso y creo que es algo que también, como tú bien dices, parece ser que está empezando a cambiar, parece ser que ahora hay más conciencia de estas cosas, parece ser que ahora podemos hablar cosas que antes no. Yo recuerdo hace no muchos años realmente, ¿no? A lo mejor 7 años o así, pues a lo mejor había una manifestación de esto o un evento para defender ciertas cosas, en el caso de las mujeres me refiero, ¿no? O como con ideología más feminista. Y si te tocaba estar, estabas y no podías poner ninguna pega. Era como el día en el que te toca callar y apechugar. Y a día de hoy lo veo como súper diferente. O sea, ahora es como que se presta a que parece que pueden haber opiniones diferentes. Ahora, no sé cómo de optimista eres tú, pero de que ahora haya como variedad de opiniones a que se trasluzca a un cambio real, no sé, tú eres como optimista de aquí, como tipo, de aquí a 5 o 10 años, ¿piensas que se equilibra la balanza más o que se desequilibra más o que no te arreglo? Ah, yo veo, a ver, yo creo que está cambiando y está cambiando para bien, ¿eh? Pero bueno, porque antes, cuando empezó el tema este de las separaciones, que lleva ya muchos años, el hombre se iba de casa y se iba con una mano delante y otra detrás, literalmente. O sea, no había opción a nada. Ahora, bueno, te vas, pero luego viene la opción. Vamos a decir que puede tardar un año. Pero bueno, por lo menos ya la tienes. Entonces yo pienso que el siguiente paso, y creo que ya está pasando, a veces los que se tienen que ir, vamos a decir, o cuando hay hijos por medio, lo importante son los hijos y los padres ya no son importantes. Mm. Entonces, los que se tienen que ir de casa son los padres, ahora os arregláis, estéis como estéis, pero los que tienen que estar cuidados son los hijos. Entonces ya vas viendo cositas que dices, bueno, por lo menos no le dicen a ella, tú te quedas en casa y tú te vas. No, no, os vais los dos y ahora o vuelve uno una semana o vuelve el otro otra semana. O sea, hay un, Mm. vamos a decir, un 50-50. Entonces, bueno, yo pienso que poco a poco se está, se está mejorando. Lo que pasa que, bueno, al final la desprotección de la mujer es, pues porque es menos fuerte o lo que sea. Bueno, no sé, no sé. Yo tengo la esperanza de que tiene que haber alguna manera en la cual los dos estén protegidos. Mm. O incluso los tres, porque son al final, oye, el hombre, la mujer y si hay hijos, hijos también. O sea, yo pienso que tiene que llegar un momento en el cual todo eso tiene que estar protegido. Y luego, si alguno actúa mal, pues lógicamente, oye, que se tomen consecuencias como en todo. Mm. Pero pienso que sí. Yo soy optimista porque esto ha ido variando, pues eso. O sea, al principio el hombre no tenía opción a nada, pero a nada. O sea, antes yo me acuerdo, podías llegar a ver a hombres durmiendo en el coche, porque el sueldo de él iba para su mujer y para sus hijos, y él no tenía opción a nada. Y eso ya, gracias a Dios, ya no es tan evidente. O sea, todo eso ha cambiado. O sea, en mi época de, pues yo qué sé, cuando yo tenía, pues hace 20 años así, había hombres que estaban en los coches durmiendo o en autocaravanas, pero no por gusto, sino porque no les quedaba otra. Y trabajaban para una casa que no era de ellos, o sea, y el sueldo que les quedaba era ridículo, o nada. Pienso que sí, no sé. Bueno, yo también quiero ser optimista en ese sentido y sobre todo lo que tú dices, que se encuentre una solución en la que se pueda proteger a todas las partes. Volviendo al tema de los resultados y por ya ir cerrando también,
Comentabas que, bueno, durante el DT habías visto cambios sobre todo a nivel de interacciones en cuanto a conversaciones, esa introversión que quizá tenías pues ya menos, con la que quizá te definía ya no. A nivel interno contigo mismo, entiendo que los clics han llegado más tarde, ¿no? Esto de ahora sentirte más seguro de cara a volver a meterte en alguna relación. Pero ahora que ha pasado un tiempo, creo que han sido a lo mejor 2 meses y medio, 3 meses del DTE, ¿qué? ¿En qué se traduce esto? O sea, ahora cómo lo ves con perspectiva, lo que has aprendido y ya estás aplicando. Pues ahora estoy viendo cambios muy grandes, o sea, cambios muy grandes y eso, esa seguridad, el saber que puedo estar con una chica y saber que puedo llevar esa relación para adelante, saber que en un momento dado no la voy a priorizar al máximo, saber cómo manejar, pues eso, saber que hay dramas, saber en qué momento está ella, que eso también es súper importante, porque al final ahí, quieras que no, pues yo creo que nos pasa a todos. No entiendes a qué viene esto, estos cambios de humor o estas maneras de actuar, y eso me parece súper importante, ¿no? Pues en ese momento sabes que, oye, pues en ese momento está con un drama, está con un día malo, pues mira, oye, le haces menos caso o pasas un poco, pero sabes que es algo normal en esa persona, vamos a decir. Ya sabes que viene con ella. Y para mí lo más importante es saber que esa persona, eh, pues no sé, que no tiene por qué ser la única. O sea, ahora va bien, pues estoy con ella. Que no va bien, pues nada, no pasa nada. Tiras para adelante, sigues con tu vida. Psicológicamente estar fuerte, estar bien, estar armado y tirar para adelante y decir, bueno, pues si hay muchas mujeres por ahí. O sea, si no es esta, pues será otra. Y si mi relación tiene que ser de 4 o 5 años y luego necesito entrar en otra porque me gusta esa chispa del principio y la necesito en mi vida, pues oye, ¿por qué no? A veces yo lo que he experimentado en mi vida, a veces es más por qué dirán los demás o por cómo sentirá tu entorno cercano, porque es como conocen a una, a otra, y es como que a veces te miran como diciendo, oye, ya pararás algún día. Y dices, bueno, es mi vida y soy yo el que decido cómo quiero estar. O sea, si tú tienes tu pareja y no estás a gusto y no lo llevas bien y pretendes seguir así toda la vida, digo, vale, es tu decisión y me parece estupenda. Pero mi decisión en estos momentos va un poco por ahí. O sea, mi línea ha sido 4 o 5 años de pareja, se rompen, no sé qué, pero la verdad que lo que más y es lo que estoy empezando a darme cuenta, lo que más me gusta es los empieces. Si consigo una persona en el cual ese empiece se alarga a lo largo de mi vida, pues ole, bienvenida sea. Pero lo que no quiero entrar es una dinámica de pasan 3, 4 años, esto empieza a caer, no estás a gusto, no me apetece venir a mi casa. No, esas dinámicas no. Entonces estoy aceptando que igual, bueno, pues lo que empiezo hoy no tiene por qué tener no sé, o perdón, tiene que tener un final. Ujú. Hay una cosa aquí importante. ¿Crees que toman de media normalmente muchas decisiones por presión del entorno? Sí, yo creo que sí, yo las he tomado. Y incluso me ha costado dejar relaciones por gente cercana. Porque, bueno, al final hay una implicación familiar. Y no es que te lo digan directamente, pero, pero bueno, en ciertos momentos salen conversaciones y es como, jo, qué pena, ¿no? Y ya otra vez, y ya has dejado, y no sé qué. Y metes a otra persona, la implicas con todo el mundo, con gente cercana a ti. Y es lo que te digo, no te lo dicen directamente. Pero a mí sí me ha ido afectando con los años. Y parece como que te va costando, ¿no? Y luego, por ejemplo, la última relación que tuve, hay ciertas cosas familiares que intentas pararlas, Mm. porque dices, no quiero que entre por aquí. ¿Por qué? Porque así, si en un momento dado esto lo tengo que parar, me va a resultar más fácil. Igual me estoy metiendo en la cabeza de los demás y los demás no lo ven así, pero yo pienso que aunque no te lo comuniquen, se les ve y entonces dices, bueno, pues lo mejor es a veces mantener cierto ámbito cercano que no entren en esa relación que tienes, por lo menos, pues yo qué sé, no sé cuál es el tiempo adecuado, 1 año, 2 años, hasta que tú no te veas seguro. Y si no te ves seguro, pues yo a día de hoy es intentar que entre lo menos posible. Acelerar suele ser una de las peores cosas. Me refiero a acelerar en
empezar a meterle capas a la relación, conectar con familia, amigos, tal, 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 demasiado pronto cuando no tienes claridad, es lo peor. Se hace que luego sea más complicado porque al final es como cuanto más nudos le eches a la cuerda, luego para dejarla como estaba antes, te tarda un rato. No es como cuando no tienes nada, estás tú tranquilo y luego, pues lo que tú dices, tienes que ir viendo también si te cuadra o no te cuadra. Comentabas también antes lo de los empieces, ¿te gustan los empieces? ¿Qué notas de diferente ahora en los inicios de cosas aplicando esto? Vale, los inicios ahora son una locura, ¿no? Ahora mismo trabajo con una chica es la forma en que se vuelca contigo es increíble. O sea, yo antes creo que en las relaciones siempre me volcaba yo y ellas lo tenían muy cómodo. Pero en el momento que tú eres capaz de poner a esa chica ahí y no tenerla en un pedestal, te gusta, te atrae, pero no la pones en un pedestal, es como que estás un poquito más al margen de todo, ¿no? Entonces eres tú el que vas poniendo un poco como condiciones. Y al final, como es ella la que quiere entrar contigo y tú estás ahí un poco como, bueno, si entras bien y si no, pues no hay problema, seguiré con mi vida. Entonces esa actitud yo creo que crea en ellas no sé si es morbo, no tengo claro cuál es la palabra, y se vuelcan de una manera que es muy curiosa. O sea, yo a día de hoy lo estoy viviendo y me parece una locura. O sea, me parece una locura que entren de esa manera, que incluso te estén diciendo que ven que no tienes interés en ella, pero que ella tenía interés en ti, que le hubiese agradado conocerte. O sea, realmente está viendo que le has cerrado la puerta, pero ella quiere abrir, siempre deja una puerta abierta por ahí para ver si tú entras y dices, joder, o sea, no se lo estoy poniendo fácil, pero nada fácil. Y en cambio te dejan una puertita abierta cuando antes pues, ni la veías, ni notabas esa puerta. Ujú. Yo creo que te las cerraban directamente. Y luego el trato contigo es, vamos, o sea, es una locura. El trato que te dan el día a día o sea, Y luego el tener la sensación de que no solo das tú, ¿no? O sea, ellas dan, incluso a veces tienes que decir, bueno, para un poco, o sea, no aceleres el tema, que no pasa nada, vamos despacio, no hay ningún problema. Y me siento más seguro a la hora de decirle cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, me voy este fin de semana y me voy. Y lo siento si no te gusta, porque es lo que hay. Y te das dando cuenta que cuando se lo dices la primera vez, igual te dice una palabrita así como, uff, ya, pero joder. Pero luego ya se lo dices y la palabra ya cambia, ya es como, que sepas que me vas a echar de menos, ya. Y digo, ya, pero tú también a mí, que lo sepas. O sea, ya es un poco, ya la balanza ya o se iguala o cambia. Y dices, bueno, sí, yo te echaré de menos, pero que sepas que tú también. Sí. Entonces, no tener miedo a decir, oye, pues este fin de semana me voy con mis amigos por ahí, o Mm. y antes esas cosas era como, joder, pues no sé cómo plantearlo, o no sé cómo decirlo, y no lo hacías. Y al final luego el día que lo hacías era como, claro, problemas. Y ahora en cambio, desde el primer día dices, no, no, esto y esto. ¿Te gusta? Sí, ¿no te gusta? Pues o lo aceptas o me voy. Sí, a veces pasa justo lo que tú dices, no dices nada, no dices nada. El día que lo dices es un mega ultra pollo de discusiones y de dramas de varios días que al final pues se te quita la gana de todo. Para terminar, esa pregunta que siempre hago, que no me quiero quedar con las ganas de no hacerla aquí, ¿cuál sería el titular que te daría a ti mismo? O sea, es decir, si tuvieras que mandarle un mensaje a tu yo de cuando descubres los podcasts y hubiera un titular para esa persona, ¿cuál crees que sería el que más conecta contigo en aquel momento? A ver, yo el titular que me daría sería, estate tranquilo que vas a encontrar una respuesta. Y yo pienso que a mí me ha llegado en este momento, pues es en este momento cuando me tenía que haber llegado. Quiero decir que a veces igual te llega con 30 años, bueno, pero igual no lo entiendes. O te llega con 20 años y no lo entiendes. Entonces yo en ese sentido estoy muy tranquilo y yo a mi yo de antes le diría, tú tranquilo que a tus 50 vas a entender muchas cosas. Y tira para adelante con tu vida que cuando tenga que llegar, llegará. O sea, no tengas prisa. Es como todo, ¿no? Es como el que sale de casa de sus padres y quiere una casa y quiere coche y quiere... Estate tranquilo, todo eso te va a llegar. Si tu vida la llevas como la tienes que llevar, más tarde o más temprano todo llega en esta vida. Entonces, y yo me ha llegado ahora con 50 años y yo estoy muy contento. O sea, no cambiaría nada de mi vida anterior. O sea, porque pienso que al final tienes que llegar a un momento en el cual
no sé si es tocar fondo, no sé si es la palabra adecuada, pero como que tiene que llegar un momento en el cual tú decides cambiar, tú decides que hay algo que no funciona, tú decides que así no vas bien, pero en todo, en la vida, en el trabajo, en todo. O sea, hay veces que te puedes tirar 10 años en el mismo trabajo y llega un momento que dices, hasta aquí he llegado, necesito cambiar. Y yo pienso que en esto es lo mismo, o sea, te vas dando como pequeños golpes y al final todo llega. Y si tú vas siguiendo el camino, vamos a decir, no hay ningún problema. El problema es cuando te sales del camino y empiezas a hacer ya cosas extrañas y te desvías demasiado. Pero si sigues para adelante con tu vida, haciéndolo todo normal, pienso que siempre hay una respuesta para todo. No cambiaré ni una coma de lo que dices, creo que es tal cual. Si tomas esa dirección adecuada, al final es como cuestión de seguir caminando y te va a llegar, seguro. Pues te agradezco un montón que nos compartas estas reflexiones, esta experiencia y nada, muchísimas gracias, como digo, y un fuerte abrazo. Vale, igualmente, Dani. Venga. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado un punto de vista diferente. Antes de pasar a extraer de aquí las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta charla, te recuerdo que he creado un minicurso específico para hombres casados o en relaciones largas sobre comunicación de pareja desde un enfoque no convencional. Toda la información de ese minicurso lo tienes debajo de este podcast en el enlace de la descripción. Y dicho esto, vamos a pasar a las 3 reflexiones. La primera es que saltar de una relación a otra no es mala suerte, sino que muchas veces es una forma de huir que uno disfraza de amor, pero que de amor tiene poco y de huida tiene mucho. Hay una confesión en este episodio que vale por sí sola todo el capítulo y llega cuando el compañero mira hacia atrás y empieza a hacer cuentas. Dice, claro, empezó a emparejarse a los 18. Fue encadenando relación tras relación durante más de 3 décadas y siempre con el mismo mecanismo, y es que rompía una y a los pocos meses ya estaba metido en la siguiente. Cuando por fin este compañero le pone nombre, lo dice sin ningún tipo de tapujo y dice, claro, es que yo me metía en otra relación para olvidar la anterior. Es decir, no era casualidad, era un patrón de comportamiento del que no era consciente hasta que ya pasó mucho tiempo. Él era el que rompía las relaciones, fíjate, y siempre estaba convencido, ya sea porque no estaba a gusto o porque algo no le cuadraba, pero era él el que rompía. Sin embargo, lo reconoce con una honestidad brutal en este episodio y es que si esa chica con la que él acababa de romper hubiera ido un poquito detrás de él, probablemente él habría vuelto. Es decir, que la ruptura en sí misma no era una decisión firme, era una fuga. Era una forma de huir de una situación que debido a una mala gestión de la relación, porque no tenía la herramienta, se había enturbiado. Y la forma de era como barrer debajo de la alfombra, básicamente. Y la forma de blindarse contra la tentación de volver a algo que no sabía cómo gestionar era meterse de cabeza en otra relación, volcarse de nuevo y entrar otra vez en lo que llamamos cariñosamente la monitis, es decir, esa dependencia emocional o fijación obsesiva con una sola mujer que te acaba nublando el juicio. Y al final salía de una dependencia entrando directamente en la siguiente. Y esto conecta con algo que muchos hombres necesitan oír, ya sea que tengan 20 años o 50 o 60. Y es que, como uno de mis autores favoritos fuera del desarrollo personal decía, Charles Bukowski, tenía una frase en uno de sus libros en el que, y lo cito textualmente, comentaba, siempre hay una mujer que te salva de otra, y mientras te salva, se prepara para destruirte. Y a ver, recuerdo que la primera vez que leí esa frase fue como la primera vez que me explotó un poco la cabeza porque me vi muy identificado, pero después de más de una década estudiando la biología y la psicología evolutivas detrás de la relación entre hombres y mujeres, y después de llevar más de 6 años ayudando a cientos de hombres en sus relaciones con las mujeres, puedo decir que eso no es exactamente cierto. No es una mujer la que te salva de otra mujer. Es el conocimiento sobre la naturaleza femenina y el integrarlo lo que te salva de salir siempre escaldado en tus relaciones. Mientras piense que una mujer te salva de otra, te va a pasar lo que comentaba Bukowski, y es que mientras te salva, se prepara a destruirte. Pero el problema es que ese es el patrón que repiten muchos hombres en sus relaciones. Y acaban culpando afuera cuando muchas veces la solución la tienes dentro y es cambiando tu forma de comportarte y la forma de gestionar esas relaciones. Al final, el hombre que salta sin parar de una relación a otra no es que tenga mala suerte con las mujeres ni que le toquen siempre las complicadas. Es que utiliza cada relación nueva como analgésico de la anterior. Y de esta forma nunca llega a mirar el patrón de frente y a poder solucionar el problema de raíz. Y este compañero, que nos acompaña en el episodio de hoy, tardó 30 años en frenar y decir, vale ya, vamos a intentar aprender
qué hay aquí porque me da la sensación de que hay algo que se me escapa. Y solo entonces fue cuando solucionó o empezó a solucionar ese problema de raíz. Con esto pasamos a la segunda reflexión y es que nunca es tarde, pero cuanto más tarde llegues, más esquemas tienes que romper. Lo que hace único a este episodio, como tantos otros que hemos tenido con alumnos de este perfil, es la edad del compañero, no como una anécdota, sino como enseñanza, porque es un hombre que descubre todo esto pasados los 49, con la cabeza formada en un mundo que funcionaba de otra forma. Y él mismo pone el dedo en por qué le costó tanto asimilarlo, con una comparación que lo dice todo. Dice, claro, es que es escuchar que si haces las cosas de otra forma, es ella quien va a ir detrás de ti. A mí me sonaba tan imposible como si me dijeras que los coches de gasolina sin gasolina pueden andar. Claro, para un chaval de 30, según nos dice el compañero, quizá a lo mejor no choca tanto, pero a él le rompió todos los esquemas. Y aquí hay un matiz importante, porque él creía en la teoría desde el principio. Por eso siguió el podcast y por eso entró al DTE. Pero una cosa es entender algo con la cabeza y otra cosa muy distinta es que deje de chirriarte por dentro cuando intentas aplicarlo. Porque además este compañero en esta conversación describe una lucha interna fabulosa que todos hemos tenido alguna vez y es cuando tu cabeza quiere decir lo que siempre dice y quiere hacer lo que siempre hace, pero tienes que frenarte a mitad de la frase o a mitad del acto. Hasta que un día este compañero soltó algo que a él le parecía absurdo, casi un feo, y sin embargo la reacción de la chica fue totalmente opuesta a la que él esperaba. Y ahí, y no antes, es cuando llegó el clic. Porque lo contraintuitivo no se cree leyéndolo, por más que lo lea o por más que te lo digan, se cree cuando lo vives. El cuerpo necesita una prueba que la razón ya había aceptado. Por eso, este compañero insiste en que hasta que no lo experimentó en carne propia, no supo literalmente a qué sabía. Lo valioso de su caso es lo que le dice a cualquiera que crea que ya se le pasó el arroz. Y es que, fijaos, este compañero no cambió rápido. O sea, acabó el DTE y tardó meses en ver una evolución real en sí mismo. Y aún así, la conclusión, ya con 50, es que no cambiaría nada de su vida anterior porque estaba convencido de que eso o esto, esta información, le ha llegado justo cuando él podía entenderlo. Es decir, puede que con 20 o 30 no lo hubiera, en el caso del compañero, a lo mejor si esto lo hubiera aprendido con 35, no le hubiera sacado tanto provecho como ahora. Por tanto, la lección no es ojalá hubiera sabido esto antes, como si te lamentara, sino que la lección es que nunca es demasiado tarde. Ahora bien, cuanto más tarde llega, sí que es cierto que tienes más músculo mental que emplear para poder desmontar todas las creencias que ya tiene. Es decir, a más tarde llegues a esto, es cierto que tu mente ya tiene como muy reforzadas ciertas creencias que tiene instaladas. Y desmontar 30 años de piloto automático no es algo sencillo ni es moco de pavo. Claro, que lo haga un hombre de 50, y hemos tenido en el podcast hombres de 66 y de 67, esto solamente demuestra que se puede a cualquier edad. Y que le haya costado meses demuestra que nadie se libra del trabajo y que esto no te lo regalan. Y con esto pasaríamos a la tercera reflexión, y es que el objetivo no es, esto lo hemos dicho muchas veces y es una de las reflexiones que más repito en todos los episodios con alumnos, y es que el objetivo no es ligar más, sino dejar de perderte a ti mismo cada vez que aparece una mujer o te mete en una relación. Y es que la parte más madura de esta conversación, probablemente, o por lo menos para mí, no tiene que ver con conquistar a nadie, y por eso para mí es la más importante. Porque cuando le preguntamos a este compañero cómo vive ahora, cómo experimenta ahora, cómo es para él ahora meterse en una relación después de tantos tropiezos, el compañero no habla de técnica ni de resultados increíbles, habla de una cosa que había perdido siempre y que ahora protege, y es su propio centro, él mismo. Además lo dice con una imagen que lo retrata muy bien, y es que, hablando de cómo las mujeres seducen, dice que van rascando poco a poco y cuando te has querido dar cuenta, dices, ostras, es que me ha quitado toda mi esencia. Y ese es el verdadero problema, o era su verdadero problema, y es el verdadero problema de muchísimos hombres que llegan aquí. No es que no liguen, es que en cuanto entran en una relación se disuelven en esa relación. Y al final un 80% de ti es para ella y te queda un 20% para ti con suerte, según la propia contabilidad con la que comenta este compañero en el episodio. Y aquí es donde el cambio es importante, porque este compañero no cae en la caricatura del tío que se hace el frío o el distante. Cuando le pregunto si ahora es más calculador, lo rechaza
y encuentro una metáfora mucho mejor, y es que lo que hace ahora es que ya no suelta el volante. Es decir, antes se metía en la relación y se dejaba llevar por la inercia a donde me lleve, como con los ojos cerrados. Ahora se implica en esa relación, disfruta, y de hecho insiste mucho en que disfruta, que no va de reprimirse. Pero hay una parte de él que se queda al volante y que sabe muy bien dónde termina él y dónde empieza la relación. No pone a la mujer en un pedestal y por eso curiosamente es ella la que ahora se vuelca. Vaya, qué sorpresa. Él lo vive como una locura. Mujeres que le dejan la puerta entreabierta incluso cuando él no está mostrando interés, o por lo menos no como antes. Cuando en su pasado nunca le ocurría este tipo de situaciones. Y el fruto más valioso de todo el proceso no son las mujeres, sino poder decir que sabes delimitar muy bien dónde terminas tú y dónde empieza la relación, sin que tengas miedo de imponer eso. La mujer, dice ahora, puede tener su hueco, pero no puede ser lo más importante ni será el centro de su vida. Y ojo, porque esto no lo vuelve a él un solitario ni un cínico, sino que lo vuelve a alguien que por fin pueda estar con otra persona sin desaparecer en el intento, sin disolverse por completo en esa relación. Porque al final la relación que más había descuidado este compañero durante 50 años no era ninguna de sus parejas, era la relación que tenía consigo mismo. Y esa, a diferencia de la otra, no se puede romper tan fácilmente, de hecho te diría que no se rompe nunca, y no se puede sustituir por otra para olvidarla. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado un ángulo diferente y que estas reflexiones te hagan darle un par de vueltas a ciertas situaciones que todos vivimos con las mujeres. Y te recuerdo que he creado un minicurso específico para hombres casados en relaciones largas sobre comunicación de pareja desde un enfoque muy poco convencional. Si quieres más información, debajo tienes el enlace a la página del curso. Y dicho esto, ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.